Gracias por la introducción. Estoy un poco mal de la garganta, disculpad si en medio de la presentación toso un poco, eh, pero no me puedes recuperar del todo desde la semana pasada. Bueno, la idea de la presentación, de esta presentación, de este seminario de EMA, que es presentar la técnica de tomografía de rayos X para la caracterización de defectos de procesado y daño que se pueda producir por ensayos mecánicos en materiales compuestos, reforzados por fibra, ¿no? Aunque en esta presentación voy a hablar de daño debido a solicitaciones mecánicas y por procesados o por efectos del procesado del material, también se puede producir daño o efectos en el material compuesto debido a, por ejemplo, ataques químicos, ciclos térmicos, impactos de rayos, etc. Y la tomografía en general es una técnica muy interesante para evaluar cómo se ve afectado el material. Bien, esta presentación tiene 4 partes. En la primera describo muy brevemente la técnica de tomografía de rayos X y su método clásico de reconstrucción. Esta parte la introduje porque a lo mejor puede ser una técnica desconocida para cierto público, que pueden tener, en principio entiendo que todos los oyentes tienen conocimientos en materiales compuestos, pero puede que la técnica de tomografía les resulte un poquito desconocida. En la segunda parte expongo un ejemplo clásico de utilización de esta técnica para evaluar defectos de fabricación que puedan aparecer con tomografía. Y en la tercera y cuarta parte, unos ejemplos un poco más complejos sobre la evaluación del daño y los defectos del procesamiento del proceso de fabricación. Bien, la idea de la primera parte de la presentación entonces es que tengan una noción de cómo se usan los rayos X para obtener una imagen y en qué principios se basan. Los rayos X se descubrieron hace más de 120 años por el científico Wilhelm Röntgen. Esta es una de las primeras fotos que se publicó hecha con rayos X. Desde entonces la radiografía se sigue haciendo en los hospitales, aunque la resolución ha mejorado bastante. Una foto hecha con rayos X la llamamos radiografía. Bien, de esta radiografía inicial se pueden sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que los rayos X atraviesan la materia en cierta extensión, que no son destructivos, al menos no instantáneamente, y esto dependerá, por supuesto, también de la intensidad de la radiación. Y los rayos X penetran en la materia y se atenúan de manera distinta en distintas zonas en el material. Acá, por ejemplo, todos estamos familiarizados con lo que es una mano. La atenuación es principalmente debida a la densidad electrónica del material. Y, por ejemplo, si vemos en esta radiografía hay un anillo, hay carne, hay hueso, y está claro que la atenuación parece depender del material. Bien. También nos da solo información en 2 dimensiones. Y lo que vemos acá en esta foto, en esta radiografía, es una proyección en la dirección de los rayos X. ¿Qué quiero decir con información en 2D o en 2 dimensiones? Bueno, que por ejemplo el anillo en la mano es un buen ejemplo para intentar describirlo, ya que de esta radiografía en sí no podemos saber directamente si el anillo está en el dedo, si está delante del dedo o si está detrás del dedo. Aunque todos supongamos que el dedo pase por el medio del anillo porque es lo lógico, pero en realidad de esta imagen no se puede distinguir eso. Bien, y a pesar de que la radiografía nos da mucha información, a veces no es suficiente tener esa información solo en 2 dimensiones y necesitamos la tercera dimensión. Acá es donde aparece la tomografía de rayos X, que no se desarrolló por completo hasta entrados los 80 porque los ordenadores no eran suficientemente potentes como para realizar los cálculos necesarios para obtener el volumen a partir de las radiografías, aunque la matemática estaba desarrollada desde antes. Ahora la tomografía es una técnica bastante estándar, tanto en medicina como en ciencia de materiales y por supuesto en otros campos también, por ser muy versátil, como la geología, el arte, paleontología, en biología. Y aunque luego lo veremos en más detalle, qué información podemos obtener, particularmente para materiales compuestos, podemos extraer algunas conclusiones de esta tomografía hecha de la cabeza de un individuo.
Por ejemplo, vemos un buen contraste entre lo que es el hueso, la dentadura y la materia que está en la cabeza. Y aquí también vemos incluso dentro de lo que es la materia del cerebro algunos contrastes de distintos niveles de grises. Y estos contrastes pues, nos pueden servir para detectar, por ejemplo, un tumor, que es cómo se utiliza la tomografía en medicina, porque el tumor absorbe más los rayos X que otro material y por eso aparece un contraste distinto. Pero, ¿de qué depende ese contraste o esa absorción? Pues depende de una propiedad que tienen los materiales, que es el coeficiente de atenuación de los rayos X de cada elemento. Y sin entrar en demasiado detalle de cómo interaccionan los rayos X con la materia, podemos decir que cada elemento de la tabla periódica tiene un coeficiente de atenuación de los rayos X y que depende de la energía de los rayos con los que se están iluminando. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, el carbono, el aluminio, el hierro, el plomo. Este coeficiente de atenuación indica cómo se absorben los rayos X en la materia y depende de la energía de los rayos X que llega a esa materia, que se puede medir en kiloelectronvoltios. De manera que, por ejemplo, el plomo, todos sabemos que los radiólogos se ponen chalecos de plomo para absorber todos los rayos X y que no lleguen a su cuerpo. El rango de energías que se utiliza generalmente en tomografía para ciencia de materiales va desde los 10 kiloelectronvoltios hasta los 300 kiloelectronvoltios. Y aunque hay aplicaciones por debajo de los 10, que generalmente son en biología, en el campo de la biología, que absorben un poco los materiales, también hay algunas aplicaciones por encima de los 300, aunque también son un poco particulares. Bien, este gráfico nos dice que los rayos con menor energía, que se llaman blandos, se atenúan en la materia, se atenúan más en la materia que los rayos con más energía. Por eso el coeficiente de atenuación tiene una variación en función de la energía. Y que hay materiales que absorben más los rayos X que otros. Y conocer estos coeficientes de atenuación de los distintos elementos nos va a ayudar a decidir qué energía de rayos X nosotros queremos utilizar para poder medir mi componente, que ya puede ser un material compuesto de resina con fibra de carbono, puede ser una aleación de aluminio, puede ser una unión entre compuestos de carbono y de aluminio, y entonces en función de lo que nosotros tengamos, vamos a poder elegir o tener que elegir qué energía nos conviene para poder medir ese compuesto, ese componente que nosotros tenemos. Bueno, teniendo una leve idea de lo que es el coeficiente de atenuación, podemos dedicarle 2 minutos, 1 minuto y medio, a entender la ley que gobierna la absorción, o su contrario, que es la transmisión de los rayos X en la materia y de la que surge la técnica que estamos viendo, que es la tomografía de rayos X por absorción. He puesto aquí radiografía por absorción porque la radiografía es la base de la tomografía y ahora vamos a ver cómo. Además, quería destacar que solo hablaré aquí de la tomografía por absorción, que es la más común y la más utilizada, aunque hay otras técnicas de tomografía, algunas de ellas se están desarrollando o están en desarrollo, pero hay algunas también bien establecidas como la tomografía por contraste de fase o por difracción, por fluorescencia, etcétera, que agregan otros conceptos a la absorción. Bien, entonces, la transmisión o la absorción de intensidad de una muestra se relaciona por esta ley, la ley de Beer-Lambert, en que la intensidad de los rayos transmitidos, que son los que están aquí, están relacionados con los rayos incidentes, con la intensidad de los rayos incidentes antes de penetrar el material. De manera que cuando los rayos X atraviesan la materia, se atenúan, y esa relación está dada por el coeficiente de atenuación, este mu que vemos aquí, que como vimos anteriormente, también depende de la energía. Pero si consideramos un rayo monocromático, es decir, de una sola energía para simplificar el problema, entonces podemos resolver esta integral fácilmente y nos queda una ecuación
de este estilo, en el que la podemos convertir luego en esta operando matemáticamente. Es decir, que un material que tenga un coeficiente de atenuación promedio, el que sea, que esté dado por este componente, tendrá una transmisión dada por esta ecuación y que dependerá del espesor del material, que se puede describir de una manera distinta. Digamos, para un determinado espesor de material, yo voy a tener para una energía en particular un porcentaje de transmisión de la intensidad con la que lo irradio. Y en general, para tener una buena idea, una buena imagen de una tomografía, se considera de la experiencia que necesitamos una transmisión de al menos 10% de la intensidad incidente. Aunque podemos hacer unos cálculos manuales, aquí les dejo un link donde se puede calcular la transmisión en función de la composición química y la densidad del material que determina el coeficiente de atenuación. Bien, esta ecuación escrita de esta forma es la que describe lo que observamos en la radiografía, ya que cada punto de esta imagen debe cumplir esta ecuación. Si tomamos, por ejemplo, un punto acá que tiene carne, hueso y carne, porque los rayos X están en la dirección de la pantalla, lo que estamos viendo en la imagen o en el detector es el valor de la intensidad transmitida, que es la que sale, si esto es la mano, la que sale de la mano. Bien, y lo que vemos en esta parte del detector, si este es nuestro detector, es una serie de rayos X que pasarán por el aire y por lo tanto podemos asumir que la atenuación que pueda tener va a ser muy baja. Entonces esto será I0. Esto es lo que vemos en nuestra imagen. Y esta ecuación está muy bien para describir lo que vemos, pero en la realidad hay muchas fuentes de error, tanto para el caso de la radiografía como de la tomografía. Por ejemplo, si el rayo es policromático, entonces el coeficiente de atenuación ya depende de la energía y esta ecuación no describe nuestra radiografía. Puede haber un efecto de beam hardening o endurecimiento del rayo, que también es función de perfil de coeficiente de atenuación que tiene cada elemento. Y es que el rayo transmitido tiene una composición. Si el rayo incidente es policromático, el rayo transmitido tendrá una composición espectral distinta a la de la entrada, porque los rayos de menor energía se atenúan más en la materia que los de alta energía. Entonces aquí tendremos una composición espectral distinta. Además, los rayos se pueden dispersar en la materia a través de la difracción o de otros efectos, y no todos los rayos que atraviesan la muestra provienen de fotones primarios, es decir, que pueden sufrir otras interacciones. También en el detector podemos tener no linealidades, como corrientes parásitas, derivas térmicas, variación en la ganancia, vibraciones mecánicas. Por ejemplo, si el hombre que está poniendo su mano aquí se mueve o tiene Parkinson, pues entonces va a salir la imagen borrosa. Puede haber desalineaciones en los ejes, en un tomógrafo, en un equipo de tomografía. Y entonces todas esas interacciones hacen que el problema sea un poco más difícil. Pero para simplificarlo un poco, acá voy a hablar, luego de tener esta medida, esta radiografía, podemos querer tener la tomografía. Y la tomografía de rayos X se basa en reconstruir un volumen a partir de una serie de radiografías que se obtiene desde distintos ángulos. Y en estas radiografías o proyecciones que constituyen un mapa de la intensidad transmitida, que es función de la atenuación de la muestra, cuando un objeto es iluminado con rayos X desde una dirección particular, desde estas radiografías se puede obtener la tomografía. Y en las siguientes diapositivas voy a explicar de manera intuitiva y sin meterme en la matemática del problema, cómo se reconstruye una imagen a partir de sus proyecciones. Bien, imaginemos que tenemos este volumen, en el que estos dos niveles de grises están correlacionados con dos coeficientes de atenuación distintos. De manera de que cuando nosotros tenemos rayos X que
pasan al lado de la muestra, no están atenuados y nos da este perfil de intensidad. Unos rayos X que pasen por esta cantidad de material definida, este delta X, con este coeficiente de atenuación, se atenuarán de una manera media, digamos, y cuando pasen por esta parte en la que tienen un trocito del material A, un trozo del material B y otro trocito del material A, se atenuarán de una manera distinta. Esto nos va a proveer de un perfil de intensidades en nuestro detector que es lo equivalente a nuestra radiografía. Pero si tenemos un volumen, este volumen podemos encontrar infinitas configuraciones que nos den el mismo perfil de intensidad. De manera de que en este ejemplo tan sencillo, para distinguir entre estas dos muestras, necesitamos al menos 2 radiografías ortogonales. Bien, estas, si medimos su radiografía en la dirección ortogonal, vamos a tener un perfil de intensidad distinto para estas muestras. Y a partir de estas 2 radiografías, podemos hacer la retroproyección, o backprojecting en inglés, que es la propagación y suma de las intensidades hacia atrás, de las intensidades de las proyecciones ortogonales. De manera de que si yo propago y sumo en estas intensidades, la sombra que me está generando esa propagación y suma se parece bastante a los elementos iniciales que teníamos aquí. Este es el concepto que se utiliza para la reconstrucción por el algoritmo de retroproyección. Pero en general, para pasar de 2D a 3D, 2 proyecciones no son suficientes y se necesitan más proyecciones. Bueno, pues esto es lo que se hace para obtener una tomografía. Se toman más proyecciones. ¿Y cuántas más? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos un cilindro y queremos determinar el perímetro del cilindro, su forma, como si tomamos 2 proyecciones, tendríamos, y hacemos la retroproyección, tenemos un perfil de intensidades que más o menos varía en esta dirección, ¿no? Aunque podamos tener aquí alguna variación de intensidad. Pero básicamente nos estaría dando un cuadrado, con lo cual 2 proyecciones no nos representan nuestro cilindro, o la sección transversal de nuestro cilindro. Con 3 proyecciones, esto se empieza a aproximar un poquito más. Con 30 proyecciones ya parece que tenemos un círculo, y en general en tomografía se toman alrededor de 1000 proyecciones para poder reconstruir el perfil o la sección transversal de nuestra muestra con una precisión aceptable. Pero todavía queda un problema, que es la intensidad de fondo, que es al hacer la retroproyección nos queda intensidad en estas regiones, y para eso se utiliza un filtro pasalto para suprimirlo. De manera que nos quede esta forma. Bueno, pues este es el concepto de la reconstrucción de la tomografía, y la metodología estándar de medida es que tenemos una muestra que está ubicada en un eje, en una plataforma X y Z, y que puede rotar, de manera de que se toman en nuestro detector proyecciones a distintos ángulos, y la fuente que utilizamos, que genera los rayos X, genera en este caso un rayo cónico. De manera que, en general, los rayos X que salen de un tubo de rayos X tienen una composición espectral bastante amplia, o sea, que tiene una serie de energías diversas que estamos midiendo. Se puede filtrar, pero en general vamos a tener un rayo policromático, y se utiliza esta geometría cónica también para poder obtener una magnificación geométrica de la imagen en nuestro detector. No voy a entrar en muchos más detalles, será eso para otro seminario quizás, pero aquí hay mucho que explicar.
Bien, a modo de resumen de cómo funciona la tomografía, en general lo que tenemos es una fuente de rayos X, una muestra que está girando, la cual estamos iluminando con rayos X. Aquí estamos recolectando las radiografías. Esto, o sea, hay un paso intermedio en el que se genera el sinograma y luego la retroproyección para obtener el volumen reconstruido. Bien, si está eso más o menos claro, entonces podemos pasar a los ejemplos en materiales compuestos. El primero de ellos es la evaluación de defectos de fabricación por tomografía y lo he incluido porque es especialmente simple, pero especialmente útil también. Bien, supongamos que hemos fabricado un material, ya sea nuevo o hemos cambiado una variable en el proceso, o queremos inspeccionar cuál ha sido el efecto en el material final o simplemente queremos saber si algo si tiene buena calidad. Hay varios ensayos a los que podemos recurrir para ver la calidad del material, desde ultrasonidos, microscopías, termografías, etcétera, pero la técnica que nos ocupa hoy es la basada en rayos X. Entonces podemos hacer una radiografía simple, que es muy rápida, en menos de 15 segundos se obtiene una imagen como esta. Y en este caso, para hacerla, hemos recortado un trocito de muestra de un panel y le hicimos una radiografía en esta dirección. Bien, como he dicho anteriormente, la radiografía nos da un mapa proyectado de la atenuación del material y es como estar mirando a la imagen de la mano que vimos en un principio como ejemplo, ¿no? Y esta imagen da bastante información, solo que la imagen de radiografía, solo que para el que no está acostumbrado a ver este tipo de imágenes es difícil interpretarla. Pero, a ver, vamos a intentarlo. Yo lo que veo acá, por ejemplo, son zonas más oscuras, que me están diciendo que los rayos X se atenúan mucho en estas zonas. Y hay zonas grises, algunas más claras, otras más oscuras, que me indica que puede haber o porosidad, las más claras, que el aire atenúa menos, o variación en el espesor, de manera de que el delta X que vimos en aquella ecuación es distinto, y me indicaría que la muestra tiene cierta rugosidad, por ejemplo. Pero esto no lo puedo afirmar desde la radiografía porque no nos da información en 3D, nos da la información proyectada. También veo orientaciones a más o menos 45 grados, a 90 y a 0. Y sabiendo que es un material compuesto de fibra de carbono, pues deben ser las orientaciones de las fibras, ¿no? Si hacemos un zoom en algunas de estas partes, la radiografía en sí ya nos está mostrando, primero, que hay mucha información y vemos que se ven fibras que parecen curvas. Hay algún contraste muy leve por aquí que parecen ser burbujas y esta línea que puede ser un poro o una grieta, ¿no? Bien, la radiografía da información, podríamos decir algo sobre esto, sobre todo de estas partículas muy absorbentes, pero si miramos en una sección transversal en la tomografía, que sería un plano y no toda la proyección del material, sino simplemente un plano con la resolución en la que estamos trabajando, lo que podemos ver es un montón de defectos y las cosas parecen más claras. No son bonitas, pero al menos son más claras. Y he elegido este ejemplo porque tiene muchos defectos. Tiene muchas separaciones grandes entre el material, tiene fibras que están media sueltas ahí entre medio. Se ve porosidad de distintos tipos. Esto es en una intercara en la que se ven fibras a 45 y a 90. En la intercara hay mucha porosidad, es una zona de una intercara. La intercara, por lo tanto, tampoco es plana, no está en un solo plano, sino que atraviesa varios planos. Se ven zonas ricas en resina, con algo de porosidad. En estas zonas el contraste de gris es un pelín distinto a la zona que tiene fibra. Hay microporosidad en los mazos de fibras. Están estas inclusiones de un material extraño que no sé qué son, pero que absorben mucho. Y hay finalmente también ondulaciones en estas fibras. Y esta es una imagen, esto es solo una imagen, ¿no? Que
que nos da muchísima información, pero donde gana su potencial la tomografía es en poder inspeccionar el volumen. Un segundo aquí que cambio. Y en el volumen podemos inspeccionar los distintos planos, en este caso en la dirección perpendicular al plano, pero al tener un volumen podemos mirar en cualquier dirección. Y aquí podemos movernos y ver, por ejemplo, cómo quedan onduladas las fibras, la porosidad, si hay porosidad en la parte de atrás, en la parte de adelante, si aquí han quedado incluso fibras secas. Bien, este es en el volumen, al poder inspeccionar esto, nos da muchísima información. Bien, en este punto quisiera hacer un pequeño paréntesis para explicar algo sobre las condiciones de medida. Como mencioné en la descripción de la técnica, hay muchos parámetros que pueden influir en la resolución, como uno puede ser el tamaño del foco, la energía, el tiempo de adquisición. Bien, como no hemos visto la teoría sobre ninguno de ellos, solo me voy a referir al efecto de la intensidad del detector. Por ejemplo, esta muestra se midió, es la misma muestra que se ha medido 2 veces, se midió con unos parámetros para medida rápida, en el cual la medida de este cupón o de esta muestra se llevó a cabo en 25 minutos. Y en esta medida rápida lo que hicimos fue hacer que el detector fuera más rápido, no tomar suficiente tiempo de exposición, de manera que la intensidad que llega al detector era suficiente, pero no óptima para hacer una radiografía. Es algo así como cuando se saca una foto con poca luz o de noche y la cantidad de luz que llega a la cámara no es suficiente y la imagen sale ruidosa, ¿no? Pues esto es lo que ocurrió en esta imagen, y si la comparamos con un scan normal, que lleva mucho más tiempo, alrededor de 4 horas, pero se ve una calidad muchísimo mejor. Y podemos ver diferentes zonas en la imagen, diferencias en la imagen, e incluso si aumentamos este trocito de imagen, pues se ven un montón de zonas en las que aquí hay fibras secas y corresponden a estas zonas de acá, esta pequeña porosidad que prácticamente no se ve en el scan rápido, las impurezas, los mazos de fibra que en el scan rápido no se distinguen, grietas y zonas ricas en resina. Bueno, a pesar del gran nivel de detalle que nos puede proveer hacer una tomografía como corresponde, la tomografía rápida nos permite de una manera muy rápida y prácticamente sin preparación de muestra inspeccionar el volumen en busca de defectos de gran tamaño. Bien, el siguiente paso a la inspección cualitativa, que es lo que hemos hecho hasta ahora, es obtener el volumen, mirarlo de distintos lados, ver si tenemos defectos de cualquier tipo, es la cuantificación. Cuantificar los defectos, el daño, los tamaños de estos defectos, las fracciones volumétricas, si nos estamos hablando de porosidad, por ejemplo, o de número de fibras, puede ser una tarea compleja, sobre todo en 3 dimensiones. Pero sin entrar muy en detalle, aquí hay que recurrir a técnicas de análisis de imagen que nos permiten, por un lado, segmentar o separar una fase de otra, que es lo que está hecho acá. Los poros están puestos en rojo y el material en semitransparente. Y por otro lado, nos permite evaluar esa segmentación. Esto se realizó en esta muestra medida. La fase roja son los poros segmentados en el material y puestos en semitransparente para que se puedan ver, y una vez segmentado se puede evaluar su fracción volumétrica, por ejemplo, a través del espesor. Esto es en forma de mapa, de un gráfico que nos muestra cómo está distribuida la porosidad en este plano, en el interior de este plano, donde hay más poros, pero también se puede poner en forma de porosidad a través del espesor, ya que podemos acceder a cada uno de estos planos y podemos calcular la porosidad en las distintas posiciones del espesor. En este caso se ve reflejado de que la mayor porosidad, la mayor cantidad de porosidad aparece en las intercalas, de manera de que es donde se están concentrando estos poros, ¿no?
También se pueden extraer propiedades individuales de cada poro. Cada uno de estos poros se puede extraer y calcular su volumen, su forma, relaciones geométricas, ajustarlos con un elipsoide y describir un proceso. Nos puede servir en este caso para describir un proceso, por ejemplo, si el material fue fabricado con 2 o 3 diferentes presiones, cómo se quedan los poros estirados. Esto, por ejemplo, en este caso vemos la relación que tienen el volumen de los poros con su aspecto, con su relación de aspecto entre la longitud y el ancho de los poros. También se puede describir en función de su localización, donde están los poros con volúmenes más elevados y ver si esto se relaciona con que están más hacia los extremos o al interior del material, etc. Bueno, hay mucha información que se puede extraer de este tipo de análisis. Bien, pasemos ahora al siguiente ejemplo, en el que veremos cómo se puede inspeccionar y evaluar el daño por medio de tomografía, el daño que se produce por solicitaciones mecánicas en materiales compuestos. Bien, ¿por qué evaluar el daño? Bueno, los mecanismos de deformación y producción de daño que tenemos en los materiales compuestos pueden ser muy complejos, incluso bajo solicitaciones simples de carga, como puede ser fractura en la matriz, delaminación, roturas de fibra, etc. Y bueno, para poder mejorar los materiales y los procesos de fabricación que tenemos hoy en día, es necesario entender lo mejor posible el comportamiento del material, su modo de fallo, cuál es el efecto de la porosidad en el modo de fallo, por ejemplo, y a partir de estos datos se pueden generar modelos computacionales precisos para determinar ese comportamiento del material. De forma general, el daño producido en un ensayo mecánico, ya sea por flexión en 3 puntos, tenacidad a la fractura, interlaminar, en este caso esto es una tomografía de un plano medido en esta dirección, vemos cómo la grieta se propaga en el material, o ensayos en muestras planas o con agujero, o por ensayos de impacto. Bueno, en general hay muchos casos en los que podemos aplicar la tomografía para entender cómo se propaga el daño, qué efecto tiene la microestructura del material en este comportamiento. Bien, en esta presentación voy a describir brevemente un ensayo muy simple, que es el de deformación a cortadura en muestras planas, que es el que está puesto aquí abajo. Son muestras planas y con configuración más menos 45, o sea que cada lámina está orientada una más 45, la otra menos 45, y así sucesivamente, y en el que podemos obtener tanto las propiedades mecánicas del material como el daño generado en el proceso. Bien, en este ejemplo vamos a analizar los mecanismos de generación y evolución del daño en este simple ensayo de tensión en un material compuesto con fibra más o menos 45, de manera que tenemos un estado de deformación de cortadura. Bueno, la curva de esfuerzo de cortadura versus deformación unitaria de cortadura, que se obtiene del ensayo, la tenemos aquí, en el cual se observa una zona lineal, elástica, una meseta en la cual el esfuerzo de cortadura se mantiene prácticamente constante, y una tercera región en la cual el esfuerzo de cortadura aumenta hasta el fallo final. Bien, para evaluar el modo de fallo y el daño generado en el material, tradicionalmente uno recurre a la fractografía, analizando la superficie de fallo y entonces intentando desde este punto final determinar o elucidar qué ha pasado en los puntos anteriores. Pero gracias a la tomografía y su característica no destructiva, podemos además analizar qué es lo que pasa en puntos intermedios por medio de técnicas de análisis de imágenes y extraer información tanto cualitativa como cuantitativa. Esto lo podemos lograr haciendo ensayos secuenciales, por ejemplo, cargando hasta algunos de estos puntos en cuestión, descargando, llevando la muestra que tenemos aquí al tomógrafo, luego volviendo y volviendo a cargar y repetir este proceso hasta que el material rompa. Pero además de un ensayo secuencial,
podemos pensar en hacer un ensayo durante la deformación, lo que se llama ensayo in situ. Para ello podemos poner un tomógrafo alrededor de la máquina de ensayos mecánicos o podemos poner una máquina de ensayos mecánicos en el tomógrafo. Cualquiera de las dos opciones es viable. En este caso hemos optado por el segundo y desarrollamos un pequeño dispositivo que permite realizar el ensayo mecánico en muestras miniaturizadas. Y realizamos el ensayo de cortadura mientras medimos por tomografía cómo se deformaba el material. En este caso lo hicimos en radiación sincrotrón, pero el concepto es exactamente el mismo que el de tomografía. La máquina y la muestra en este caso giran en una mesa rotatoria, mientras los rayos X iluminan un detector de manera a obtener las radiografías. Bien, aquí hay algunos puntos marcados en los que se midió el ensayo in situ. Bueno, si miramos a la curva tensión-deformación e inspeccionamos lo que observamos en las muestras normales, digamos por tomografía de rayos X, vemos que el primer estado donde observamos grietas es en el punto 2. Esto indica que las grietas empiezan a crecer entre el punto 1 y el punto 2, y esto se corresponde con lo que se observa en las muestras en miniatura en sincrotrón. Estas son 3 secciones transversales en las ortogonales en el estado inicial, en el punto 1, que están un poquito precargadas, en las que, donde se observa algo de porosidad también, y también hemos obtenido en el punto 4 la misma zona en la que se observa que se ha generado una grieta. Pues bueno, podemos seleccionar todas esas grietas y analizar su apertura de grieta para cada una de ellas, en el estado 4 o en cualquiera de los estados, y asumiendo que la grieta que tiene más espesor es la primera que se generó, podemos inferir que la primera grieta se genera en regiones, en esta región, que está asistida por tener microporosidad y está justo debajo de la superficie, como las grietas que se generan en la muestra normal, que son grietas que empiezan desde la superficie hacia el interior. Este tipo de ensayo nos permite estudiar los efectos de iniciación de grietas en materiales compuestos, ya que este tipo de efectos lo vamos a encontrar en cualquier aplicación. Bueno, a medida que el ensayo evoluciona, se generan más grietas y al final de la zona de la meseta se observan muchas grietas distribuidas de manera no homogénea, tanto en el plano de las láminas como desde los bordes hacia el centro, ¿no? Esto también se observó en la muestra ensayada in situ. El código de colores en este caso indica el tamaño de las grietas, si están interconectadas o no. La marrón es la más grande, y a medida que evoluciona el ensayo, uno puede analizar, por ejemplo, cómo se interconectan estas grietas y que llevan a la fractura. Pero bueno, también gracias a la gran resolución que podemos obtener de la tomografía, en las muestras miniaturizadas en este caso, podemos observar que las grietas se propagan en las láminas o play, generando microporos en el frente de la grieta, primero, antes de generar una grieta, los cuales a medida que la grieta se abre, se fusionarán para generar la propagación. En la intercara, esta es la intercara del material, el mecanismo es otro. En esta intercara aparecen zonas un poquito grises que son partículas que se han incluido en el material para aumentar la tenacidad a la fractura de la intercara y así retrasar la propagación de las grietas y la denominación. En estas zonas hay zonas ricas en resina en la que se genera el daño, pero este no puede propagarse libremente ya que se encuentra con estas partículas que son más tenaces en su camino y por lo tanto se desvía. Este mecanismo hace que se consuma más energía en generar las delaminaciones, ya que estas tienen que rodear las partículas. Y en esta imagen en 3 dimensiones vemos cómo hay una grieta en una de las láminas a 45 y a menos 45, y entre medio cómo tienen que generarse esas delaminaciones rodeando las partículas que hacen que su camino o su recorrido sea más difícil. Bien, a manera de resumen voy a explicar lo ocurrido en estos últimos 3 estados de carga en cuanto a la evolución de
de las grietas generadas en el material. Esta figura muestra la densidad de grietas en las láminas exteriores, que es el Play 1, en los distintos estados de carga, hacia las láminas interiores, el Play 4. En el estado de carga 3, que sería este punto de acá, se observa que el Play exterior tiene muchas grietas y más que los Plays interiores. Y a medida que aumenta la carga, las capas interiores empiezan a llenarse de grietas. Esa densidad de grietas, en este caso está, por ejemplo, bastante más lleno de grietas que en el Play central o en los Plays exteriores. La densidad de la grieta, la orientación de las fibras durante el ensayo, cómo va aumentando, se puede cuantificar, un algoritmo que hemos desarrollado para ello, y no voy a enfocarme en el algoritmo en particular. Este es un ejemplo de uno de los plays en el interior, en el que se ve más densidad de grietas en los bordes que en el interior del material. Bueno, y en definitiva el resultado muestra que hay una diferencia considerable en cómo se generan y se propagan las grietas en las distintas capas que forman el material compuesto. A medida que se aplica carga a la muestra más allá de la zona lineal, se generan grietas, principalmente en las capas externas. Una vez que se llega al final de la meseta, las capas externas están saturadas, pero las grietas internas todavía, las láminas internas todavía pueden acomodar más grietas. Y esta evolución de grietas permite verificar modelos computacionales y entender el estado tensional en general del material bajo estos estados de carga. También se puede evaluar la rotación de las fibras que ocurre durante los estados de carga, que es algo normal, pero que también nos permite entender el comportamiento del material. Bien, y por último, y muy rápido, me gustaría comentar un ejemplo en el que la tomografía se utiliza para entender un proceso de fabricación. En este caso voy a hablar del curado del material compuesto fuera de autoclave. El curado fuera de autoclave se utiliza por las limitaciones que tiene el curado en autoclave, en el que se requiere un alto consumo de energía y tiene un costo de equipamiento elevado. En el curado fuera de autoclave se usa un horno estándar y se utiliza solo la presión de vacío aplicada al material junto con un perfil de temperatura. En general el material se pone en un molde, se utiliza algunos auxiliares como P-ply, release tool, etc. Y se mete en el horno que se aplica un perfil de temperatura y la presión de vacío aplicada al material ya puede ser constante durante el ciclo de curado o puede variar. Bien. Una de las características de los materiales desarrollados para fuera de autoclave es que los preimpregnados, que son las láminas o capas de fibra impregnadas con resina sin curar, tienen parte de su fibra seca o sin impregnar, como se muestra en este esquema, ¿no? Esto hace que en el momento de aplicar vacío a la bolsa, estas zonas secas funcionen como canales de evacuación de aire y una vez en vacío y aplicando temperatura se llenen con resina cuando esta es lo suficientemente viscosa o líquida para fluir, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la temperatura del ciclo de curado, la viscosidad disminuye y la presión de vacío succiona el aire y eventualmente la resina hacia los canales para llenarlos y consolidar el material. Esta meseta se deja para que la resina tenga un tiempo suficiente para fluir y se evacúe en la mayor cantidad de poros posible. Eventualmente la temperatura sube y la resina se cura dejando de ser viscosa y produciendo el entrecruzamiento de las cadenas poliméricas. Bien, en esta tomografía de la sección transversal de un material para curado fuera de autoclave, en estado fresco, es decir, sin curar, se puede ver perfectamente la semejanza con el esquema de la izquierda, en el que tenemos acá los mazos de fibra parcialmente secos o parcialmente impregnados y la porosidad entre dos capas de preimpregnado, de material preimpregnado. Bien, sin entrar en teorías de movimientos de poros en el material compuesto,
Estas imágenes nos muestran el resultado de la evacuación de la porosidad en distintos estados intermedios del ciclo de curado. Lo que hemos hecho es curar en los estados T0, T1, T2 y T4, hasta este estado, luego retirar el material del horno y enfriarlo rápido para mantener la microestructura. En el estado inicial se puede ver una porosidad elevada, tanto en el interior de las caras, lo que llamamos intra-toe void, como en las intercaras, que es el interply void, o la curva roja. Bien, y a medida que evoluciona el ciclo de curado, se ve cómo el material se va consolidando y se va evacuando esa porosidad que hemos conseguido por análisis de imagen extraer las distintas porosidades. Y bueno, para mayor información os refiero al paper. Y para este material en particular se puede ver que la porosidad en las capas se reduce prácticamente a cero, mientras que en la intercara queda algo de porosidad y que eventualmente a partir de este punto evoluciona, incluso elevándose, probablemente debido a que si hay algún poro con aire que quedó atrapado en la intercara, este se expande al aumentar la temperatura. Es una de las teorías, pero no lo podemos comprobar del todo. Cabe resaltar en este punto que la evaluación de esta porosidad se ha hecho en distintos laminados, porque no se puede continuar curando una vez que se saca del horno, con lo cual esto también puede influir en la tendencia de los resultados. Pero aún así, la aplicación de la tomografía combinada con el análisis de imagen como técnica para evaluar la eficiencia del ciclo de curado provee muchísima información de los procesos de evacuación del poro y de la evolución de la microestructura durante este proceso. Pero aún nos quedan algunas preguntas que resolver, como cuán eficientes son los canales para evacuar los poros, cómo se mueven los poros en las distintas posiciones del material, cuál es el efecto de cambiar el ciclo de curado. Estas incógnitas nos llevó a desarrollar un dispositivo y los experimentos correspondientes que nos permiten ver en el interior del material durante el ciclo de curado. Este en particular, bueno, es una sección transversal del estado. Me olvidé de ponerla antes. Bien. El resultado de este experimento se puede ver en este video que voy a pasar ahora. Y a pesar de que solo se observa la sección transversal en el centro de la muestra, lo podemos mirar de cualquier lado. El video solo muestra una sección transversal de distintas medidas. Es evidente que durante o mediante la aplicación de temperatura, y presión durante el ciclo de curado, podemos observar y entender cómo evoluciona la porosidad y se consolida el material. Se pueden ver que algunos poros quedan atrapados en el material, en esta zona que aparecía antes. Y esta técnica es extremadamente útil para diseñar ciclos de curado, por ejemplo, si quisiéramos modificar el ciclo de curado que vemos aquí, para estudiar el grado de impregnado, a ver si mejora la evacuación de los poros, diseñar nuevos materiales con nuevas resinas, con nuevas partículas o velos para hacer el material más tenaz y tener los procesos de evacuación de poros controlados. De una manera muy rápida y muy barata podemos estudiar este tipo de procesos. Y por último, en esta sección de procesado quería mostrarles un diseño de experimento, algo que todavía estamos desarrollando, para un proceso de moldeo por transferencia de resina o RT, en el que la velocidad del fluido influye en la generación de poros en el material. Cuando tenemos un proceso de infiltración, en este caso una tela seca de fibra de vidrio que queremos infiltrar con resina, la velocidad a la que debemos infiltrar esa resina en el material, pues tiene consecuencias en la porosidad final. En este caso se inyecta a velocidad constante en una tela de fibra de vidrio seca con una resina de una determinada viscosidad.
La teoría que gobierna el movimiento de fluidos en este caso predice que debería haber una velocidad óptima, que sería este caso, en el que el fluido viscoso alrededor de los mazos iguala la velocidad de infiltración por capilaridad. Y se puede calcular de alguna forma, pero nunca se ha medido, nunca se ha visto realmente en 3D si eso es real. Pues en este estudio estamos mirando estos procesos en 3 dimensiones con medio de tomografía por rayos X. Y estos videos en el cual la resina se infiltra a baja velocidad y a alta velocidad nos muestran, por ejemplo, que el proceso de capilaridad en este caso es mucho más rápido que el proceso del flujo viscoso y por tanto quedan atrapadas las burbujas, mientras que en esta infiltración en el que el fluido o la velocidad del fluido es más viscoso, es más rápido que la capilaridad, se obtienen otros efectos. De esta forma podemos estudiar cómo se generan los poros, pero no solo cómo se generan los poros en el momento de quedar atrapados, sino también a medida que el fluido va pasando por el material, podemos descomponer además el proceso de generación y de transporte de poros hacia los puertos del venteo. Entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo. Bueno, como conclusión, me gustaría mencionar 3 conclusiones básicas, y es que la tomografía como técnica de inspección no destructiva es muy versátil, es fácilmente aplicable a los materiales compuestos, permite evaluar defectos de procesado, de daño en el interior del material y de evolución y procesos de fabricación, y se puede aplicar tanto ex situ como in situ, porque es no destructiva, y cualitativamente da un resultado inmediato a través de un volumen o una imagen que podemos ver fácilmente y es fácilmente entendible, aunque el análisis cuantitativo requiere herramientas de análisis de imagen que dependerán de la complejidad del problema que queremos resolver. Pueden ser muy simples y estándar o muy complejas en el cual requiere alguna programación o el desarrollo de algoritmos especiales. Bueno, y me gustaría terminar agradeciendo a las personas que de alguna forma u otra han contribuido a los resultados de esta presentación, al profesor Javier Llorca, al profesor Carlos González, al doctor John Molina, al doctor Martín Simos, doctora Rocío Seltzer, doctor Javier García, al profesor Guillermo Requena, al doctor Christoph Gingel, al doctor Juan José Torres, a Jaime Castro, a Antonio Jormescu, Alonso Montero y Iván Campuzano, que también han trabajado mucho en estos resultados. Y bueno, pues muchas gracias. Quedo a vuestra disposición si hay algún tipo de preguntas, comentarios o algo que quieran aportar. Si no, también me pueden contactar. No he dejado mi correo, pero lo pueden buscar en la página web de INDEA. Pues muchas gracias, Federico, por esta ponencia verdaderamente tan ilustrativa. A mí me ha parecido muy interesante las últimas transparencias y la opción de utilizar la tomografía para optimizar los procesos. Creo que aquí se abre un campo muy amplio. Y bueno, felicidades. Felicidades por el trabajo que has hecho. Y gracias por compartirlo en los webinars de IMAC. De momento no tenemos ninguna pregunta. Como os comentaba al inicio, pues podéis hacer todas las preguntas que consideréis oportunas a Federico. Y bueno, yo me pregunto si esta técnica es ya aplicable en la industria hoy por hoy. Sí y no. A ver, la tomografía de rayos X tiene algunas limitaciones. Una de ellas puede ser el tamaño de muestra que se puede inspeccionar. Pero, por ejemplo, aunque en el último caso, en el de curado de un material in situ,
aunque estemos inspeccionando un poquito de muestra pequeñito, sí que serviría, y de hecho se está utilizando en la industria, para optimizar ese material. Con muy poquito material, analizando realmente el proceso que está ocurriendo en el interior, se puede extrapolar a la fabricación de materiales compuestos a más escala. Perfecto. Tenemos una pregunta de Mario del Arco, que te dice muchas gracias por la ponencia, le ha parecido muy interesante, y la pregunta es ¿qué limitaciones tenéis en tema de dimensiones? Un poco lo que estabas comentando para tomografía. Bueno, pues en dimensiones, en equipos de laboratorio hay una variedad de tamaños. Equipos que pueden medir hasta metros de probetas. Nosotros estamos limitados con el equipo que tenemos aquí a los milímetros. Alrededor de los 150 milímetros es lo máximo que podemos medir en materiales compuestos. Pero por otro lado, el tamaño de la muestra también está relacionado con la resolución máxima que podemos obtener. De manera de que, en general, en tomografía y en cualquier técnica, ya sea ultrasonido, microscopía o lo que sea, en general hay una relación entre el tamaño del área o el volumen que se puede medir y la resolución máxima que se puede obtener, sin andar haciendo concatenaciones o acoplamientos de distintos volúmenes. Y esa relación es 1000 a 1. Es decir, que con 1 milímetro yo puedo sacar, en 1 milímetro de muestra, mi resolución aproximada va a ser del orden, máxima va a ser del orden de 1 micrómetro. Si yo estoy midiendo 1 metro de material, mi resolución aproximada va a ser de 1 milímetro. Entonces, dependiendo del tamaño del defecto o de lo que estemos buscando dentro de nuestro material, también vamos a tener que limitar nuestra resolución. Vale, seguimos con Pedro Astola, que dice, lo primero, agradecer la interesante presentación realizada. Mi consulta está relacionada con el grado de magnificación que puede alcanzarse con esta técnica. Empleando esta fuente de radiación, ¿qué magnificación puede alcanzarse? Bueno, esto está un poco relacionado con la pregunta anterior. Si usamos fuentes de laboratorio, hay distintos tipos de fuentes de laboratorio, algo en lo que no me he metido en la presentación. Está las fuentes de laboratorio de nanofoco, que se llaman, porque, a ver si lo puedo poner en la presentación. El tamaño de magnificación que puede alcanzarse va a depender de estas distancias. A ver si encuentro la pregunta. En principio, si tú puedes variar estas distancias hacia magnificaciones bajas, es decir, a bajas resoluciones, a tener 1 milímetro de voxel, 1 milímetro cúbico de voxel, en principio no debería haber mucho problema. El problema ocurre cuando quieres ir a altas resoluciones. Y las altas resoluciones van a estar limitados por el tamaño del foco del material, del tubo. En este caso, si va a haber un efecto de penumbra alrededor de la muestra que te va a limitar la resolución.
estamos hablando más o menos que la microtomografía anda en resoluciones a partir de 1 micrómetro. Para resolver cosas que sean del micrómetro, esto, digamos, nos limita en el tamaño de cosas que podemos resolver. Si queremos ver una partícula de 1 micrómetro, no podemos usar un píxel de 1 micrómetro, primero porque esa partícula va a parecer cúbica. Entonces necesitamos usar 10 veces, aproximadamente 10 veces más de resolución. Esto se puede obtener con radiación sincrotrón en microtomografía, que utiliza una técnica totalmente distinta a la magnificación geométrica de los tubos de rayos X convencionales. Utiliza rayo paralelo y la magnificación se hace en el detector por medio de óptica. Y en este caso se pueden obtener hasta 0,2, 0,3 micrómetros de resolución. Y si no, ya hay que ir a otros tipos de técnicas en las que se utilizan lentes para rayos X, que a pesar de ser fotones, se comportan bastante diferente que la luz. Entonces esas lentes son lentes especiales. Con esas lentes, hoy en día, la máxima resolución que se consigue en sincrotrón es alrededor de 10 nanómetros. Y la limitación suele estar hacia abajo, no hacia arriba. Ok. Diógenes Carbonell te dice así, bueno, son varias preguntas. Dice, hola Federico, ¿todos los ensayos se realizan en laboratorio? ¿Es posible realizarlo o existen equipos portátiles y que se puedan añadir en línea? La idea va sobre un perfil de pultrusión donde puede ser muy largo y entonces sí sería posible realizar la tomografía de una zona acotada. Y sí, bueno, te da de antemano muchas gracias por tan interesante presentación. Sí, se puede hacer. Hay, de hecho, empresas que se dedican a desarrollar equipos para hacer análisis en línea, ya sea tanto de radiografía o de tomografía. En el tema de pultrusión, yo me puedo imaginar perfectamente un equipo de tomografía de hospital, o de ese estilo, que es como un cilindro en el cual se mete el paciente ahí adentro y en vez de rotar el paciente, lo que rota es el tubo y el detector. Pues ese tipo de tecnología también se utiliza en fábricas. Por ejemplo, podría ser utilizado en pultrusión para que a medida que va pasando el material pultruido se haga una tomografía de una zona en particular. Yo he hablado también aquí solo de la tomografía axial computarizada. Existen otras metodologías que también pueden ser aplicadas, como la tomografía helicoidal, en este caso, o para pultrusión la laminografía menos, pero podría ser otra solución. El campo de la tomografía y de la radiografía es muy amplio, pero en principio creo que sí es posible utilizarla para pultrusión. De acuerdo. Bueno, Mario del Arco te daba las gracias por su pregunta anterior. Y tenemos otra pregunta de Ignacio Rubio, que dice así: muchas gracias por la ponencia, Federico, muy interesante y me sirve bastante para el ámbito de mi tesis. Quería preguntarte si existe alguna limitación para el escáner de probetas de material compuesto con algún componente metálico como refuerzos de fibras metálicas. Sí, sí lo hay. Y principalmente está relacionado con el coeficiente de atenuación. Y esta imagen lo expone bastante bien. Imagínate que tienes un componente de hierro, aluminio y fibra de carbono, o material polimérico, base carbono.
y que necesitas una energía de 200 kiloelectronvoltios porque tienes un espesor de material muy grande. Pues si consigues distinguir el hierro, el coeficiente de atenuación del carbono y el aluminio para esta energía va a ser muy parecido, con lo cual entre el carbono y el aluminio no se va a poder distinguir nada. Y además, cuando se tienen componentes, una mezcla de componentes que absorben mucho con otros que absorben poco, suelen aparecer efectos de los rayos X como halos de atenuación alrededor de las fases que absorben mucho y que a veces pueden limitar la resolución de la técnica. Yo de todas maneras aquí no he hablado de la técnica de contraste de fase, que serviría para evitar este tipo de interacciones que no son posibles de distinguir por la de absorción. Esa técnica requiere un tipo de rayo especial, paralelo, monocromático y parcialmente coherente, que solo se encuentra en sincrotrones, por la forma en la que se producen los rayos. Un sincrotrón es una instalación de estas grandes instalaciones de aceleradores de partículas que producen rayos X. Y en principio sí puede haber limitaciones y bastante complicadas de resolver. Pues creo que ha quedado perfectamente claro. De momento no tenemos más preguntas, así que aprovecho este momento porque siempre al final suele haber alguna última pregunta, ¿ves? Diógenes pregunta si existe límite de espesor que se pueda analizar. Sí. Vamos a suponer que hablamos de materiales compuestos. Ese límite de espesor va a estar dado por esta ecuación, en el que si nosotros necesitamos al menos un 10% de transmisión para tener una buena tomografía, si ponemos 2 metros de material compuesto para una determinada energía, vamos a tener una transmisión muy baja. Con lo cual, como querer sacar la foto con la luz apagada completamente. No vamos a ver nada. Eso puedes usar esta fórmula para calcular en función de la energía que tú tengas en un tomógrafo o en un sincrotrón para saber si puedes atravesar esa cantidad de material que quieres. Genial. Bueno, pues como decía, aprovecharé estos minutos mientras esperamos si hay alguna última pregunta para invitar a todos los presentes a nuestro siguiente webinar, que será el último webinar del del año 2019, perdón, que será el 20 de noviembre y se titula Diseño de recipientes a presión de pared delgada en composites, parte 2. Bueno, los que estéis interesados en esta temática, pues ya sabéis cómo funciona, podéis inscribiros en la página de Eventbrite. Agradecerte, Federico, tu tiempo y, bueno, por la cantidad de preguntas que estamos teniendo y lo que has comentado, creo que quizás tendrías que hacernos una parte 2 para hablarnos de la tomografía helicoidal y esta técnica de contraste de fases que comentabas, que creo que les puede venir muy bien de ayuda a otros investigadores en este campo. A todos, comentaros que la semana que viene tendréis acceso a este webinar que colgaremos en YouTube. Y, por supuesto, tendréis el correo de Federico por si necesitáis consultar con él cualquier duda que os pueda surgir en el futuro acerca de la tomografía. Ha quedado muy claro que Federico es un experto en este campo
Y bueno, pues si quieres añadir algo más, Federico, que creas que puede ser importante, todo tuyo. No, cualquier duda que tengan, siempre me pueden contactar al correo de Indea Materiales y encantado las voy a resolver. Para los que son fan de tomografía, espero que pronto esté disponible. Nosotros aquí en España tenemos un sincrotrón que se llama ALBA. En este sincrotrón se está desarrollando una línea de tomografía para medidas rápidas y que puede ser útil para investigadores en el futuro. Pues esperemos que en los próximos 3 o 4 años esté lista la línea. Pues gracias por darnos esta exclusiva en los webinars de IMAC. Y bueno, si no tenéis más preguntas, pues si os parece lo dejamos aquí. Gracias una vez más, Federico, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Ha sido un placer. Pues de acuerdo, lo dejamos aquí y os esperamos en el próximo webinar de IMAC. Un saludo a todos. Un saludo, adiós.